buenos días, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Educar en Valores 2. Y para ello les pido por favor que en la manera en que ustedes vayan accesando a nuestra sala me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas correspondientes al día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Perfectamente, doctora. Se escucha Muchísimas muy bien. Buenos Buenos días a días, todos y a doctora. todas. Te observo y se gracias. escucha bien. Gracias, muy buenos días, sean bienvenidos todos. Bueno, si ustedes me lo permiten, podemos dar inicio con la disertación de los temas correspondientes al día de hoy y conforme el resto de sus compañeros se agreguen a la sala, que vayan retomando los mismos. Únicamente les pido por favor, si en la medida de lo posible me pudieran apoyar por si alguno de sus compañeros tiene algún detalle en el acceso a la sala y lo manifieste a través del grupo de WhatsApp, que ustedes puedan informar quienes ya están conectados que no hay ningún detalle en el acceso para que así yo me centre únicamente en disertar los temas y no tenga que estar respondiendo en nuestro grupo de WhatsApp. Mucho se los agradeceré. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo la disertación de los temas inherentes a la unidad número 1, que como ustedes pudieron identificar, nos habla de manera específica de todos aquellos elementos, tanto filosóficos, pero también todos aquellos elementos teórico-metodológicos que se necesitan para que exista un correcto proceso de investigación, pero enfocado en educación y en valores. Porque si bien es cierto, ustedes saben que al momento de que nosotros hablamos de la educación de manera general, existe una serie de métodos, de elementos, de técnicas y demás, pero pues cuando estamos ya focalizando en materia valoral, por supuesto que es complementar para que sea de manera integral el impacto o el beneficio que se tenga. Y en ese sentido, bueno, primeramente nosotros tenemos que indicar, reconociendo desde estos enfoques, que cuando hacemos referencia a los elementos filosóficos y los elementos teórico-metodológicos dentro de un proceso de investigación y educación en valores, toma principalmente tres elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Primero, los enfoques filosóficos. Segundo, reconoce a los distintos métodos de investigación. Repito, el segundo son los métodos de investigación y el tercero es precisamente los fundamentos teóricos. Vuelvo a repetir, dentro de los elementos filosóficos y teórico-metodológicos dentro de un proceso de investigación en educación y valores, incluyen tres elementos. Primero, el enfoque filosófico. Segundo, el método de investigación, en este caso son los métodos de investigación. Y tercero, los fundamentos teóricos. Vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos del primero, que son todos aquellos enfoques filosóficos de la educación, vamos a encontrar las diferentes corrientes o disciplinas que han existido. Y primeramente nosotros vamos a retomar el racionalismo. Cuando hablamos del racionalismo, de manera inmediata tiene que venir a nuestra mente la razón, ¿verdad? Por ello toma su nombre. Entonces, es esta corriente filosófica que empieza a desarrollarse en Europa continental, específicamente durante los siglos XVII y XVIII, y que tiene como principal exponente a René Descartes, ¿verdad? René Descartes argumentaba que hablaba de un sistema de pensamiento que acentuaba el papel de la razón. ¿Por qué? Porque el ser humano primero debe pasar por una cuestión pensada, una cuestión valorada para luego externarla. Entonces, según René Descartes, todo aquello que el ser humano materializa tuvo primeramente que haber pasado por el psique, tuvo que haber sido analizada, razonada y pensada. Entonces, a partir de la razón o a partir de la formulación de un conocimiento desde tu intelecto, es cuando empieza a surgir el conocimiento, porque ustedes recordarán que cuando hablamos del conocimiento, el conocimiento tiene dos vías. La primera, que es el conocimiento que nosotros obtenemos o sabemos que se conoce como conocimiento empírico, ¿verdad? Que es aquel que nosotros vamos adquiriendo por el simple paso del tiempo a través de las vivencias
es un conocimiento. Sin embargo, no se eleva a grado científico porque quizás este conocimiento no es del todo correcto, ¿verdad? Yo puedo tener un conocimiento porque algo me sucede, pero quizás eso no sea del todo cierto. Tiene que pasar por un proceso de validación, de justificación, para que luego entonces se le dé el grado de científico. Ahora bien, el otro conocimiento es el que se conoce como conocimiento científico y es aquel que ya ha sido validado por los estudios de la ciencia para que luego entonces existan todos estos elementos que le doten de certeza. Y es precisamente lo que nos dice René Descartes. Al momento que él hace referencia a que el pensamiento se acentúa en la papel de la razón para que a partir de lo que tú piensas y conoces, lo pongas en práctica y luego entonces llegues a un conocimiento. Después también vemos que René Descartes aseguraba que solamente por medio de la razón se podían descubrir nuevas verdades o determinadas verdades y que éstas podían alcanzar el rango de verdades universales. ¿Por qué verdades universales? Porque a partir de que tú empiezas a descubrir o a cuestionar, empiezas a buscar una justificación o una negativa a ese concepto. Ejemplo, si yo te digo, este color, ¿no? Es verde. Tú me puedes decir, no es cierto, doctor, este color es naranja, pero para que nosotros podamos tener una certeza acerca de un resultado, tuvo que haber pasado por una comprobación o por un análisis para poder llegar a un resultado y que este resultado sea universal, sea entendido por todos. Ejemplo, si yo te hablo de los derechos humanos, los derechos humanos son los derechos que en cualquier parte del mundo en el que tú te encuentres, estamos hablando de la vida, de la libertad, de la salud, de la educación, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos un lenguaje universal porque independientemente del país en el que te encuentres, derechos humanos hace referencia a lo mismo. Como yo te digo, educación, ¿verdad? La educación en cualquier lugar se trata de este proceso formativo mediante una transmisión de conocimientos y que va dotando precisamente de esta información o de este cúmulo de conocimientos para poder perfeccionar o para poder obtener o poder llegar a algo, ¿no? En este caso, educación es este proceso formativo. Y esta definición, repito, va a ser identificada en cualquier parte del mundo, obviamente agregando, quitando algunos elementos, pero el fin o el objetivo primordial es el mismo. Es en ese sentido que nos habla René Descartes, que las verdades que pasan por la razón y que llegan a un perfeccionamiento van a llegar a una verdad universal. ¿Por qué? Porque no va a haber duda de que lo que estamos palpando o estamos indicando es en el mismo sentido para todos. De igual manera, nos dice que el racionalismo sostiene que una de las fuentes del conocimiento es la razón y por tanto rechaza la idea de los sentidos, ya que no nada más podemos llegar a una verdad a partir de un engaño o a partir de una enseñanza, sino aquello, repito, que se puede comprobar y que se puede demostrar. En el mismo sentido también, cuando hablamos dentro del racionalismo, es importante indicar que utiliza un método para poder llegar a cumplir ese objetivo. Y el método es el método deductivo, es decir, todo aquel elemento que funge como principal herramienta para poder llegar a un conocimiento general, es decir, de menos a más, ¿verdad? Ahí estamos particularizando dentro del método deductivo. Pero también este tema que nos habla del enfoque filosófico de la investigación, después del racionalismo encontramos otra corriente que es la que se conoce con el nombre de conductismo. Al nosotros hacer referencia específicamente al conductismo, nos indica que es una teoría que se ha mantenido durante muchos años y que ha servido como una tradición y nos indica el conductismo que todo aquello que no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos por concebir el aprendizaje mecánico, el aprendizaje deshumanizado y el aprendizaje reduccionista, se conoce como conductismo porque no lleva precisamente este hilo conductor, este hilo secuencial en el proceso evolutivo en que se desarrolla el ser humano, no va a la par de estos avances. Entonces, si no lleva esta misma serie paralela, no podemos hablar de un conocimiento.
También al momento de que nosotros hablamos dentro del conductismo, dentro de esta teoría que lo valida, muchos de los programas actuales vemos que se basan en las propuestas conductistas, como por ejemplo la descomposición de información en unidades, el diseño de actividades que requieren una respuesta, la planificación, por ejemplo, de un programa. Cuando hablamos de, tú vas a impartir esta materia, ¿cómo planificas? ¿Cómo del todo empiezas a estructurar las partes? Y aquí estamos hablando del conductismo, porque para llegar a la transmisión del conocimiento, tú forzosamente tienes que adecuar un plan y un programa de estudios, tienes que identificar cómo lo vas a desarrollar, qué métodos vas a utilizar, qué fuentes van a ser las que funden tu dicho y cómo vas a llevar a los estudiantes dentro de este conocimiento. Todo ello vemos que lleva un orden específico o un conducto a seguir, ¿verdad? Por eso cuando hablamos del conductismo, su fundamento teórico se basa en un estímulo que le sigue una respuesta y que esta respuesta es el resultado de una interacción entre los organismos, es decir, entre el objeto que es el conocimiento y todos nosotros como individuos que estamos en una constante transformación y que utilizamos el conocimiento para poder validar lo que nosotros queremos llegar o al resultado que nosotros queremos llegar. Cuando hablamos del conductismo, también sigue un método, que es el que se le conoce como el método sistemático. Recuerdan que cuando hablábamos del racionalismo, el racionalismo sigue ¿qué método? Deductivo. Cuando hablamos del conductismo, este sigue el método sistemático. ¿Y por qué el método sistemático? Porque como les comentaba, es este orden secuencial de pasos a seguir que nos van a llevar a un resultado final y que este orden secuencial no se puede alterar porque si no, entonces el resultado también es variable, ¿verdad? Entonces, por ello lleva un sistema, por ello su nombre, método sistemático. Más adelante, cuando culminemos este tema, vamos a hablar específicamente de los métodos de investigación, pero aquí estamos citando cuáles son los que le dan soporte o sustento a cada una de estas corrientes filosóficas, ¿sale? Ahora, siguiendo estos enfoques, vemos que también existe otra corriente filosófica que es la que se conoce como positivismo, ¿verdad? Cuando hablamos dentro del positivismo, les decía que es esta corriente filosófica que va a afirmar que el único conocimiento considerado como auténtico es el conocimiento científico, ¿verdad? Y dentro de los métodos de investigación, por supuesto que el método científico es el método por excelencia porque no da cabida a un error, ¿verdad? Entonces, este conocimiento solamente puede surgir mediante la afirmación de las teorías a través de la validación de los métodos científicos, ya que los métodos científicos son aquellos que se van a aplicar, que se pueden relacionar con todos los métodos de investigación y que también se relacionan con todas las técnicas de investigación. Y al hablar de un método científico donde unifica métodos y técnicas, da cabida a la creación de qué? De lo que se conoce como una metodología, ¿verdad? Repito, la metodología es la unificación tanto de los métodos como de las técnicas. Y ustedes pueden indicar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación en valores? Mucho, porque recordemos que no nada más es el hecho de poder transmitir una información a nuestros educandos y que luego entonces la información, por supuesto que tiene que ser correcta, por supuesto que tiene que ser científica porque no podemos transmitir una información errónea o por supuestos, ¿verdad? Tiene que existir una fuente que lo justifique y para que tenga esta validación doctrinal tuvo que haber pasado por una comprobación del resultado. Pero a la par de la transmisión de conocimientos, que es lo que se conoce como la transmisión de la vieja escuela, que únicamente viene con la cuestión formativa, hablando netamente de la cuestión teórica, también vemos que a la par viene qué cosa, la educación valoral, que es precisamente la aplicación de todos estos elementos donde hablamos del respeto, de la solidaridad, de la empatía, etcétera, y que obviamente mediante estas corrientes también nos está indicando la validación de qué. Si hablamos de una respuesta inmediata como al principio dentro del racionalismo, recuerden que nos decía, primero tiene que pasar por la razón, pero quizás lo que piensa Eva Guadalupe en un principio
no sea del todo correcto. Pero aquí también entra un valor, el respeto. Si yo no comparto la idea primaria de Eva Guadalupe, que la idea primaria, ¿qué es? Método intuitivo, así se le denomina, que es la respuesta espontánea que tú das ante una pregunta. Si yo le digo a Moisés Almeida, ¿qué es esto? Quizás Moisés me diga, pues es un televisor, ¿verdad? Es su respuesta inmediata. Al momento que nosotros vamos a buscar los elementos que justifiquen o que invaliden lo que Moisés nos dice, entonces, mediante el estudio de la ciencia, vamos a arrojar que no fue correcto, que si bien es cierto, respeto la primera respuesta, que es el método intuitivo de Moisés. Aquí hablamos de la cuestión formativa con la educación valoral, pero dentro de la aplicación de la ciencia vemos que no es un televisor, que es un teléfono. Pero porque ya tenemos estos elementos científicos que lo justifican. Y aquí nos damos cuenta qué es lo que nos dice el método racionalista o cuando hablamos del uso de la razón. Lo pienso, respeto, analizo y llego a un resultado. El resultado no es para reafirmar lo que yo dije en un principio. Si los elementos lo validan, por supuesto, pero si los elementos lo desacreditan, tampoco es para que yo me sienta mal. Simplemente que estoy recabando toda la información mediante un conocimiento. Pasa de ser un conocimiento empírico ahora ya ser un conocimiento científico, porque si me quedo únicamente con es que yo tengo la razón, pero la razón está mal, mi conocimiento nunca va a cambiar de ser un conocimiento empírico porque no ha sido objeto de validación o comprobación. Cuando este objeto lo confirmo o lo desacredito, cualquiera de las dos opciones, pero con un resultado real, entonces ya tengo un conocimiento científico, ¿verdad? Y eso es lo que nos indica también las demás doctrinas, que obviamente fueron cambiando porque recordemos que también el ser humano es un ser evolutivo y por todas estas ideologías detonan también en un cambio dentro de las corrientes filosóficas que inciden en la manera de concebir el conocimiento y que por eso ya hemos visto, repito, al racionalismo, hemos visto al conductismo y ahorita estamos hablando del positivismo. Pero regresando, cuando hablamos entonces del positivismo, repito, es esta corriente filosófica que afirma que el único conocimiento considerado como auténtico es el conocimiento científico, ¿verdad? Porque a partir de este puede comprobarse todo aquello que tú quieras mediante el estudio de la ciencia a través de la aplicación de todos los métodos o de todas las técnicas existentes que nos van a dar cabida a la unificación mediante la creación de una metodología. Ahora bien, cuando hablamos del positivismo, es importante recordar sus orígenes. El positivismo surge específicamente en Francia en el siglo XIX, específicamente a partir del francés que era Saint-Simon, que ya, si ustedes recordarán, en Educación en Valores 1, ya hablábamos de estos inicios, ¿verdad? Pero Saint-Simon fue el primero a la par de Augusto Comte, que fue el segundo en empezar a identificar los elementos para validar la corriente positivista como la principal corriente certera en validar un conocimiento autenticado, ¿verdad? Porque, repito, aplica mediante el método científico. También nos dice que según esta corriente o esta escuela del positivismo, empieza a reconocerse también la importancia de legitimizar el estudio científico y este estudio científico se le da el nombre como estudio científico naturalista del ser humano porque empieza a reconocer la importancia en la comprobación de lo que piensa y materializa el hombre a partir de la validación o aplicación del estudio de la ciencia y por ello lo considera desde su aspecto individual para luego entonces reconocerlo también en su aspecto colectivo. Cuando hablamos del positivismo, también tiene como característica diferenciadora en defensa del monismo. ¿Por qué? Porque es aquel que utiliza la cuestión metodológica que unifica la teoría donde únicamente se puede aplicar un solo método. Si bien es cierto, el método científico es el que valida o el que reconoce o el método por excelencia porque aplica la ciencia, esto no lo exime de que pueda tener una vinculación con otros métodos para reforzar su dicho. Aquí no entra como un ente aislado,
Pero si nosotros únicamente queremos aplicar nada más el método científico, también es viable. Por eso se llama monismo, porque es un solo método. El método científico no necesita de otros métodos para validar su resultado, porque repito, la ciencia misma lo respalda. ¿Ok? Bueno, posteriormente encontramos otra corriente que para algunos doctrinarios existe, para otros no, pero nosotros por cultura general es importante que también lo conozcamos o sepamos de su existencia, que es la que se le conoce como parentalismo. Repito, es aquella que se le conoce como perennialismo. Y el perennialismo es esta corriente filosófica que plantea evaluar a la persona racional, pero desarrollando primero su intelecto, es decir, reconozco a la par del racionalismo que lo principal es el uso de la razón, porque es aquello que diferencia al ser humano de las demás especies que habitan en un planeta, precisamente la razón. Entonces, plantea educar a la persona racional o pensante, desarrollando primero su intelecto y por ello se enfoca primero en el pasado y luego entonces en los estudios permanentes, es decir, lo que ha vivido, lo que ha tenido, cómo se ha desarrollado, cómo existe este proceso evolutivo hasta llegar a un fin, ya que no podemos indicar o no podemos iniciar de la nada. Tenemos nosotros, si hablamos de un conocimiento, como hace rato les decía, si hablamos de un conocimiento empírico, es el conocimiento que nosotros traemos por todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, esto yo no puedo decir es verdad o es mentira. Si empiezo a validarlo, el conocimiento que nos dice el perennialismo retoma lo que ya viviste, lo adecúa a estas necesidades y ahora yo digo, esto va así por esto y por esto y por esto, o esto no debe ser así por esto y por esto y por esto. Si nosotros hacemos un paréntesis, podemos aplicarlo específicamente en la materia de educación en valores. ¿Por qué ustedes, no sé, recordarán sus padres, sus abuelos, no lo sé? ¿Cómo era la educación que se tenía hace X años, ¿no? Hablemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? ¿Cómo era la educación o cómo a ellos los educaron en casa? No hablo en la escuela, en casa. Lo principal era el respeto, ¿verdad? El respeto hacia cualquier persona, hacia tus semejantes, hacia tus mayores, hacia tus docentes, pero hablamos del respeto, hablamos de la empatía, que quizás no le denominaban de manera literal con estos tecnicismos o estos nombres de hoy en día, pero el resultado era lo mismo. ¿Y por qué no había la necesidad de que el alumno, al momento de ir a la escuela, existieran todos estos tipos de faltas? Porque era muy marcado precisamente la educación que se tenía en casa. Después existió una serie de transformaciones y el ser humano únicamente empezó a ponderar la educación mediante la impartición de conocimiento doctrinal. Entonces, únicamente era el docente llega, transmite conocimiento, el alumno escribe, pero ya no se centraban en que existieran estos valores, en el respeto, en la empatía, en la solidaridad, etcétera, ¿verdad? Y entonces vemos que hoy en día, ¿qué resultados hay? ¿No? ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad? Que si bien es cierto, muchos tienen unos grandes títulos académicos, pero como persona dista mucho una cosa con la otra. ¿Y por qué creen ustedes que esta educación en valores relativamente es nueva? La forma de obligatoriedad que a partir de un instrumento internacional, ojo, porque no es si queremos, a partir de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, todos los países que formamos parte, porque México forma parte de la comunidad internacional, estamos obligados a seguir todo aquello que aquí la ONU reconozca y obligue en materia de salud, en materia de educación, en materia de género, en materia de discapacidad, en materia de lo que tú gustes y mandes. Pero cuando hay un estado de necesidad por atender, la ONU crea estos tratados internacionales en acuerdo con los demás países y los países tienen que acatarlo, regularlo dentro de sus leyes y aplicarlo para que sea en beneficio de todos los habitantes que se encuentran dentro de su país. ¿Y por qué creen ustedes que la educación valoral es obligatoria? Porque existe precisamente a nivel internacional esta validación mediante el uso de la ciencia ya demostrada
que el ser humano, si bien es cierto, puede tener, porque hablamos de los grandes países, donde el analfabetismo es casi mínimo o nulo, a contrario censo de lo que pasa tristemente en nuestro país, pero que vemos que hay un alto índice de personas realmente preparadas académicamente hablando, pero que como individuo no somos empáticos a las necesidades sociales. Entonces, aquí es en donde vemos que muchos alumnos o muchas personas, quizás quienes no concluyen una formación académica, es porque en el camino toman otro tipo de fines o de objetivos, ¿no? Van a disertar, ¿por qué? Porque caen en drogas, porque se dedican al pandillerismo, porque cometen otro tipo de delitos, etcétera. Y por eso la educación valorar que nos obliga como docentes, ojo, porque no es si queremos, es, vas a transmitir, Luis Enrique Martínez, lo que te corresponde como docente frente a grupo de tal grado, de tal grupo, pero a la par del conocimiento que tú tienes que transmitir, por supuesto que debes de transmitir todo aquello que de manera integral vaya formando a ciudadanos realmente útiles a la sociedad, que sean empáticos a las necesidades. Por eso la educación valoral no nada más nos habla del respeto a nosotros como persona, nos habla también del respeto y del cuidado al medio ambiente, ¿verdad? A nuestro entorno, a nuestro planeta, a la flora, a la fauna, etcétera. ¿Por qué? Porque es todo aquello en donde nosotros como persona necesitamos para sobrevivir y son precisamente estas condiciones de crear un mundo mejor de manera general como persona en nuestro trato, pero también en nuestro medio ambiente. Y todo ello va implícitamente vinculado con la educación. Por eso nos dice, no es dejar atrás a la educación tradicional, ¿no? O la vieja escuela, que muchos le denominan así, transmitir un conocimiento, sino que transmites esto, pero a la par de esto, para que ahora sí formes a alumnos realmente íntegros, buenos para la sociedad en conocimiento, pero también en reciprocidad, en beneficio para toda tu comunidad. Y eso precisamente es lo que nos dice esta corriente del perennialismo. ¿Por qué? Porque, repito, va a estudiar a la persona o los planes de educar a una persona, primero en cuanto a su intelecto, en aquello que tiene que formar, en aquello que tiene que aprender, en aquello que tiene que ir perfeccionando, en aquello que tiene que ir obteniendo doctrinalmente hablando, pero también se enfoca en identificar el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo estuvimos? ¿Qué elementos, por supuesto, que son importantes y fueron importantes y detonaron en esta mejora social? ¿Cuáles definitivamente no, verdad? Porque también por eso es identificar el pasado, lo bueno y lo malo, con qué me quedo y cómo lo aplico, y lo malo desecharlo, y lo bueno perfeccionarlo, porque si existe un impacto positivo y si adecuamos y mejoramos, por supuesto que el beneficio va a ser aún mayor, ¿verdad? Entonces, esta corriente del perennialismo tiene como exponentes influyentes a Robert Maynard y también a Adlet Manter. Estos pensadores o estos filósofos fueron específicamente los que reconocieron la importancia del perennialismo y también nos indican que basan sus corrientes filosóficas educativas en la idea de que hay verdades perennes, o sea, verdades eternas, que aunque pasen los años no cambian, y ahorita lo veíamos en el ejemplo, hablar del respeto hace 20 años, hace 10 años, ahora, y conforme vengan las siguientes generaciones, el respeto va a ser el respeto, ¿verdad? Entonces, por ello es perenne, es constante, no cambia, aunque el individuo vaya evolucionando dependiendo las circunstancias sociales, hay cuestiones que son inamovibles, ¿verdad? Como esto que nosotros hablamos específicamente como los valores, ¿verdad? Pero también al hablar de estas cuestiones perennes o nos habla de estas cuestiones eternas, inmutables, que son perpetuas y que no van a sufrir ningún cambio y que por tanto tienen una base a partir de las doctrinas religiosas y en los clásicos grecorromanos, que son los que empezaron a fundar la importancia del perennialismo. También el perennialismo afirma que los conceptos básicos de la educación son inmutables o son perennes y que luego entonces también los conocimientos
son en ese sentido permanentes. ¿Por qué? Porque si algo en su momento se eleva a un rango de conocimiento, pues quizás van a venir otras corrientes que pueden modificar, pero esto no lo van a desechar, como las corrientes que hemos visto. Existió el positivismo, el racionalismo, etcétera, pero no porque surjan otras corrientes u otras ideologías van a dejar de tener validez estas. Estas, por supuesto que tuvieron una importancia porque impactaron a una colectividad durante un tiempo y un espacio. Lo mismo que ahora esté pasando. Estas corrientes o esta ideología va a permanecer y únicamente va a ir evolucionando conforme lo que en un momento dado retome el proceso evolutivo. Después encontramos otra corriente que algunos doctrinarios conocen que se le denomina esencialismo. Cuando hablamos específicamente del esencialismo, también vemos que es una doctrina filosófica que se basa en la esencia de los objetos, de ahí que retome su nombre, y es lo opuesto al existencialismo porque hace hincapié en la esencia como la base de la existencia. Tiene como máximo exponente Aristóteles, quien empieza a promover la idea de el surgimiento del estudio del conocimiento. Aristóteles nos indicaba, el individuo es la base y sobre él debe empezar a surgir todo aquello que genere un estado de necesidad para obtener o para llegar a un conocimiento. Nos dice Aristóteles que el esencialismo no solo prevaleció en la Edad Antigua, sino que también era momento de retomarlo y de que continuara dentro de la Edad Media y nosotros lo hacemos válido también en la Edad Moderna. También reconoce esta importancia específicamente hablando dentro de la llegada del siglo XX y del siglo XXI, dentro de todos estos procesos enfocados en la educación. Nos dice también que el esencialismo propone una nueva forma de conocer o de reformar el currículum, estructurando las materias que deben ser complementarias al conocimiento y que se deben de tomar en cuenta en cada una de las necesidades del individuo para que luego entonces empiece a formar o empiece a tener un mejor funcionamiento social, porque no nada más es identificar todo aquello que va a ir evolucionando doctrinalmente el alumno, que también deben existir materias específicas que se tengan que desarrollar. Por ejemplo, ustedes que están estudiando una maestría, así como llevan educación en valores 1, educación en valores 2, pues lo mismo debería existir en los diferentes niveles académicos para que a la par, como existe español, matemáticas, etcétera, lo mismo deban existir materias específicas que traten de reforzar estos conocimientos mediante los valores. El esencialismo también nos indica que una de las principales funciones es transmitir la herencia cultural, pero también la herencia histórica hacia las nuevas generaciones venideras, ¿verdad? Después existe la otra corriente filosófica que se le conoce como el realismo. Cuando hablamos específicamente del realismo, esta surge en el siglo XVII y empieza a tener esta validación por la demanda del conocimiento de las cosas y no únicamente como las palabras o como la búsqueda de resultados, sino, repito, a partir de la necesidad de obtención de un conocimiento. El realismo vemos que hace referencia a la formación de poder conocer, pero también de poder validar lo que existe en el mundo exterior. Y por tanto, reconoce los fenómenos naturales, reconoce también los hechos sociales y todo esto mediante la formación que va adquiriéndose a través de las lenguas y a través de la literatura clásica. El principal exponente del realismo fue Juan Amos Comenio, en donde empieza a justificar por razones de orden ocupacional dentro de una comunidad la necesidad, la utilidad, las cuestiones de orden natural y la exigencia de una práctica natural y por ello le da el nombre de realismo, porque son aquellas circunstancias reales a lo que él se enfrentaba en su día a día que detonaban un estado de necesidad y que esta necesidad también requería de un conocimiento de ser demostrado. Y por ello estos elementos son en los que él funda el conocimiento. Si tú conoces la realidad por la cual está atravesando cada individuo,
vas luego entonces a conocer por qué tiene este impacto dentro de la educación, ¿verdad? Aquí también vemos que dentro de las corrientes surge otra que es la que se le denomina el progresismo. Cuando hablamos también dentro de esta corriente filosófica, nos dice que el progresismo tiene como raíz al pragmatismo, en donde indica que el niño es el centro de toda actividad educativa y que por tanto se fomenta a partir de la cooperación, de la no competencia y de todo aquello que empiece a generar esta mejora individual para luego tener un impacto colectivo. Nos indica que las escuelas deben gobernarse democráticamente, ya que dentro del salón de clases debe estar fundamentado primero en experiencias de la vida real, para que luego entonces el conocimiento teórico sea mucho más sencillo de comprender. Es decir, si tú a un niño le empiezas primero a enseñar a partir de lo que él en su día a día realiza, va a ser mucho más sencillo que pueda captar una información, porque quizás no se vaya a acordar de la teoría o del concepto, pero sí, cuando tú le preguntes algo, va a relacionar con el ejemplo y obviamente va a ser mucho más sencillo que pueda comprender la realidad de las cosas, ¿no? Por eso vemos que el ser humano, por naturaleza, es un ser que aprende a partir de la repetición, ¿no? Vemos cómo aprenden los bebés por cuestiones que de observación y de repetición, ¿no? Entonces, claro, de escucha, de habla, etcétera, pero es porque va repitiendo, ¿verdad? Entonces, así es precisamente lo que nos indica esta corriente, específicamente hablando del progresismo, que primero nosotros como docentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar, por supuesto, dominar bien nuestro tema, eso sin lugar a duda, pero luego entonces aterrizarlo a nuestra población objetivo. Si yo trabajo con niños de preescolar, claro está que yo tengo que identificar cuál es su realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que el niño en su día a día hace? Porque si yo llego con una definición del autor no sé quién, pues obviamente el niño no va a entender absolutamente nada, ¿verdad? Pero si nosotros aterrizamos a la realidad de nuestra población objetivo, va a ser mucho más sencillo poder ubicarlo en lo que ellos hacen y poder ejemplificar acorde a su edad y que luego entonces estos conocimientos al momento de que ya lo tienen bien identificado en cuanto a la práctica, ahora sí reforcemos con la teoría. ¿Por qué? Porque es aquella vinculación o unificación que va a dar como resultado un conocimiento integral. También nos indica esta corriente que la educación debe estar orientada al ser humano para que experimente a través de la satisfacción todas aquellas relaciones sociales. Si nosotros como individuos vemos, se me ocurre que en mi salón de clases identifico que existen uno, dos o n cantidad de niños que no participan, que son muy tímidos, pero que al momento de que salen a receso, sí interactúan, entonces simplemente veo que es algo relativamente normal, ¿no? Porque el niño quizás no quiera participar, pero simplemente porque sea parte de su personalidad. Pero si yo identifico que el niño de manera inmediata en el salón de clases se aísla, que al momento de estar en receso se aísla, que no tiene una vinculación con las demás personas, entonces ahí también hay alarmas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Existe alguna cuestión de necesidad educativa especial? Porque no recordemos que la necesidad educativa, como lo comentábamos, no nada más es para personas que tienen una discapacidad. Necesidad educativa, que ahora se le conoce como inclusión educativa, no nada más es las personas que tienen, repito, esta discapacidad, sino son aquellos que me están demandando una atención porque tienen estas y estas y estas especificidades, ¿no? Por ejemplo, un déficit de atención, por ejemplo, una hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de trastorno, ¿no? Alguna situación en específico que, repito, no entra dentro del rubro discapacidades, pero que por supuesto necesitan una atención especial por parte de nosotros como docentes. La palabra en casa era ley, claro.
DCMB, exacto. Bueno, aquí, ¿qué nosotros estamos indicando? Con todo esto es que cuando nosotros transmitimos un conocimiento, debe ser, repito, según esta corriente, primero enfocado en la realidad del alumno, luego entonces en la cuestión teórica para que sea integral, pero si al momento de estar llevando a cabo, realizando estas dos unificidades y transmitir un conocimiento, nosotros identificamos que el resultado no es el que se espera, porque no hay una comprensión o no tiene un impacto dentro de una relación social, porque recordemos que el conocimiento no únicamente es para que el niño se lo lleve, sino el conocimiento es para que lo ponga en práctica, ¿verdad? Porque si yo lo sé, pero no lo aplico, entonces, ¿cómo voy a dar por sentado que lo sé, verdad? Porque debo de ponerlo en práctica para que luego entonces tenga esta utilidad. Y si el niño en su relación social, llámese con docentes, llámese con sus demás compañeritos de grupo, llámese si yo digo una actividad y lo tienen que llevar a cabo y no lo hacen, entonces no está quedando del todo claro. Sí, adelante veo un corazoncito, algo de alguna participación, Eva Guadalupe, ¿no? Sí, maestra, que está muy interesante lo que usted está comentando en este momento, porque platicábamos con una compañera maestra. Buenos días, compañeros. Este, que ella insistía en que decía que nosotros no teníamos por qué impartir valores en la escuela, porque era la responsabilidad de los padres. O sea, ella estaba cerrada en eso. Entonces, cuando yo le empecé a comentar la situación de cómo lo que usted mencionaba, ¿no? Que de manera institucional ya es obligatorio porque lo marcan los programas de estudio, lo marca la ONU, lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no podemos estar apartados de esa situación. Y algo que usted mencionaba también y que debemos de tomar en cuenta nosotros y que lo hemos mencionado también en el transcurso del proceso de nuestra maestría y a través de nuestra experiencia, que los niños cuando entran a la escuela desde el kinder, no vienen en cero. Ellos traen ya un conocimiento estructurado de todo lo que han vivido en casa. Entonces nosotros debemos de partir de ese conocimiento empírico, como usted lo acaba de mencionar, su nombre científico, es ese conocimiento empírico, lo debemos de tomar en cuenta y de considerar para partir de allí, ¿no? De su contexto, e ir aprovechando todos esos recursos que puedan estar en nuestras manos para ir transformando esa mentalidad. Quizás no lo transformemos al 100% porque también es importante la estructura en la familia. Pero si nosotros podemos poner nuestro granito de arena para un cambio, una transformación, porque de eso se trata, que nosotros como docentes, la institución educativa vaya transformando la vida de un estudiante, de lo que ya trae de casa, que puede ser positivo, puede ser negativo, pero sí transformar esa parte conductual en el estudiante. Gracias, maestra. Al contrario, gracias Eva Guadalupe. Qué tan importante es lo que nos dice Eva. Y voy retomando partes de su intervención, porque sin lugar a duda es mucho, muy importante. Recuerdan ustedes, porque quiero pensar que no es la primera materia que les imparto, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Ok. Bueno, quizás en alguna sesión, o si no, bueno, se los digo en esta. em, Hay una máxima jurídica, porque también soy doctora en Derecho, soy abogada de profesión, entonces, aparte del doctorado en Educación, también soy doctora en Derecho. ¿Qué pasa? Hay una máxima jurídica que nos dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. ¿Y por qué nosotros lo escuchamos y es muy fuerte, verdad? La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me puedo escudar, es que yo soy contador y por eso hago esto porque yo no sé de leyes. Es que yo soy docente, yo no soy abogado y por eso yo no sabía lo que esto estaba obligado a hacer. No. Independientemente de la profesión o el oficio al que tú te dediques, forzosamente tienes que conocer todo aquello que de manera legal vaya relacionado con la prestación de tu servicio. Debes de conocer tus derechos, porque también puedes ser víctima de alguna circunstancia, y también debes conocer las obligaciones que tú tienes al momento de prestar estos servicios.
¿Por qué? Si yo retomo el ejemplo que nos dijo Eva de la docente, ¿no? La o él, no sé si era hombre o mujer. Bueno, pero le digamos la, ¿no? De la docente que le dijo eso a Eva. Es que yo no estoy obligado a impartir una cosa. ¿Alguien más se le congela o solamente soy yo? No, sí se congela la imagen. ¿Me congeló? ¿Me dejan de escuchar? Hola, Sí, hola. maestra, se Sí, congela la maestra, imagen. se congela entre ratos. Me dejaron, a ver, ¿qué es lo último que me escucharon? Porque yo sigo hablando y según yo no pasa nada para que De la pueda maestra, retomar. iba a retomar esa parte de la maestra que mencioné Ok, acerca de los valores. ok, De los valores. gracias. Si yo le digo, por ejemplo, Pero, retomo lo que me dice la compañera de Eva, es que yo no estoy obligada, yo nada más me están pagando para cubrir un horario de 9 a 2 y de desarrollar estos temas y yo lo estoy haciendo, ¿no? Porque es lo que entiendo que Eva me está comentando que le dio a entender a su vez la maestra. Yo no estoy obligada a trabajar el respeto, la empatía, la solidaridad, la ayuda mutua, no sé, el cuidado del agua, del medio ambiente, shalala. Pero, ¿qué tan importante es evidenciar este desconocimiento? Porque la ley que te dice, no nada más es transmitir el conocimiento, es todo aquello, repito, que de manera integral conlleva el proceso formativo. Porque ella, si yo fuera madre de familia de alguno de los alumnos que tiene la docente, inicia un proceso en su contra. ¿Por qué? Porque hay una vulneración al derecho humano de mi hija, porque el proceso formativo que nos dice el artículo tercero constitucional, si bien es cierto, es que la educación en México debe ser laica, gratuita, obligatoria, en condiciones de igualdad, de respeto, etcétera. De manera inmediata, si yo hablo de condiciones de igualdad, mi hija no tiene la misma formación, se me ocurre, de otro grado, de otro grupo o de otra escuela, pero que ven su mismo nivel académico porque allá sí le están educando en valores y acá no. Entonces, desde ahí hay una vulneración al derecho humano en materia educativa. Desde de entrada, ¿no? Ya si, conforme yo siga investigando, van a surgir más y más y más y más circunstancias o más vacíos dentro del proceso formativo. Y recordemos que nosotros como docentes podemos incurrir en responsabilidades por acción o por omisión. ¿Qué significa esto? Puedes tener sanciones porque haces lo que no debes hacer o, en este caso, la maestra, por omisión, porque estás obligado a hacer y no lo haces, también tienes una responsabilidad. Y ojo, las responsabilidades o las sanciones van a ser proporcionales al grado de afectación que tengan tus alumnos, que puede ser desde un apercibimiento de ley, que se llama una llamada de atención, o que puede ser una inhabilitación, que puede ser un cese, que puede ser un proceso legal constitutivo de delito, ¿verdad? O sea, todo va a ser dependiendo qué tanto transgrediste el bien jurídico tutelado, es decir, el derecho humano de las terceras personas, llámese de los niños, llámese, no sé, a quien tú hayas vulnerado. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Que la educación en valores es una condición obligatoria. No es si queremos, no es si nos gusta. Si nosotros identificamos que hay algún vacío con algún niño en particular y nosotros no sabemos cómo atenderlo, porque también se vale, nosotros vamos a hacer todo aquello que dentro de nuestra esfera nos corresponda y que sepamos, ¿verdad? Pero también estamos obligados a crear redes de apoyo. Si este niño necesita una intervención psicológica porque veo que es un sujeto pasivo de violencia, entonces yo no puedo trabajar la violencia porque si yo llego con el niño y le digo, oye hijo, o oye Juanito, ¿tú sufres violencia en casa? Me va a decir no, ¿verdad? Porque no me tiene la confianza, porque N cantidad de cosas. Pero si yo estoy viendo que hay estas particularidades, el niño necesita una intervención psicológica. Entonces yo tengo que hablar con CAM, con USAER, con psicólogos del DIF, no lo sé, todos aquellos que de manera conjunta podamos trabajar en una vía de relación o coordinación interinstitucional y que va a poder incidir en la mejora del niño.
Y a la par que el niño va a atender este estado de necesidad, va a fomentar un respeto, una ayuda, una participación, porque también el niño puede tener este tipo de reacciones de agresión y demás, porque es lo que él naturaliza, porque es lo que él vive en casa. Y para él, yo te contesto con un empujón, pues es porque yo lo vivo, ¿no? Entonces, para mí esto no está mal porque lo normalizo, ¿verdad? Entonces, aquí, obviamente, si yo le digo no es correcto, pues el niño va a hacer caso omiso. Pero si existen personas especialistas que saben cómo poder trabajar y que les dan las herramientas, etcétera, que necesitan, por supuesto que va a tener un impacto hacia el niño en su conducta y obviamente en efecto cadena va a tener una mejoría ¿en qué? En su proceso formativo académicamente hablando. Voy a ceder el uso de la voz en el orden en que me aparecieron sus manitas levantadas. Primero Luis Enrique, luego Eva Guadalupe y luego Ángeles, por favor. Adelante, los escuchamos. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, compañeras y compañeros. Quizá la amiga o la compañera de trabajo de la maestra Eva Guadalupe se basa en ese viejo adagio que dice que es justamente en la casa donde se educa y la escuela solamente transmite conocimientos. Me imagino que por ahí lo vio esta compañera, pero pues no podemos dejar a los niños al desamparo de mostrarles, de enseñarles, de infundirles valores de manera supletoria, sobre todo porque lo primero no está regulado o registrado en ninguna ley, es simplemente usos y costumbres, ideas que tenemos. Pero, pues evidentemente, ¿qué pasa con un niño, por ejemplo, que proviene de una familia con un ambiente disfuncional? No lo podemos condenar a carecer de estos valores fundamentales. De ahí que la escuela, de manera supletoria, debe de realizarlos. Es lo que considero. Gracias por el espacio. Al contrario, estimado maestrante Luis Enrique, qué importante es la participación. Si bien es cierto, acá no estamos delegando una responsabilidad netamente a la escuela, sino que tenemos que trabajar de manera conjunta, por eso es institución, por eso está primeramente el primer contacto núcleo primario del alumno es precisamente casa. Pero a veces también nos enfrentamos que en casa, de manera desafortunada, no tenemos esa red de apoyo porque podemos llamar a papá y mamá y hacerle ver este tipo de circunstancias particulares que hay con su hijo y en ocasiones que nos enfrentamos lo niega. No es que la que está mal es usted como docente, ¿no? Mi hijo no tiene esto y esto y esto porque en casa no hay este comportamiento, pero nosotros no por ello vamos a hacer caso omiso. Por ello hace rato les comentaba que tenemos que tejer estas redes de apoyo porque aquí no nada más es enfrentarnos ante una problemática y un estado de necesidad que existe dentro del alumno, sino que también de manera conjunta tenemos que trabajar también con los padres de familia, porque de nada va a servir que nada más se trabaje con el alumno y al regresar a casa vuelve este retroceso, ¿no? Avanza 2 pasos y regresa a casa y se encuentra en el mismo círculo o vínculo y ver un proceso evolutivo, pero tenemos que trabajar. Yo sé que es un esfuerzo arduo, me podrán decir, pues sí, doctora, pero es que esto requiere mayor atención, requiere mayor esto, requiere mayor el otro, pero también entiendo que si nosotros estamos ahorita obteniendo o estudiando una maestría, es porque cada uno de ustedes desea generar un cambio, ¿verdad? Desde lo inmediato y eso por supuesto que va a ser mayor tiempo, que no va a haber una remuneración, pero que vamos a obtener otro pago mucho más gratificante, que es la mejora en cada uno de esos pequeñitos que nos lo están pidiendo a gritos, silenciosamente hablando, pero que nos lo piden a gritos porque es una forma de ellos poder requerir quizás una atención que no la tienen ni en casa ni en ningún círculo, quizás es una mejora que nadie ha identificado del por qué no tiene este proceso de aprendizaje normal, llamémosle así, pero porque hay una atrás o un antes que está generando estas barreras en el proceso, ¿verdad? Adelante Eva y luego con Ángeles y desafortunadamente con ellos terminamos nuestra participación porque me está indicando la plataforma que ya hemos culminado nuestra sesión. Se nos ve el tiempo, pero rapidísimo. Adelante, Eva. Sí, mi participación rápida para que todos podamos participar. Sí, de hecho, algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que no podemos actuar por omisión, porque es una responsabilidad desde que el niño entra a nuestras manos a la escuela, que pone un pie adentro,
ya es nuestra responsabilidad. Y hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, es la observación, porque cuando nosotros observamos una conducta que no es regular en el estudiante, debemos de actuar de inmediato. Quizás nosotros no sepamos de qué manera, pero ya sabemos que hay una conducta que nos está mostrando un foquito rojo, acudir a esa parte de los especialistas que tenemos en la institución educativa, que son los maestros de USAER, la psicóloga, el de apoyo pedagógico. Está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque ellos nos dan un grito de auxilio de lo que viven en casa, pero que no lo pueden expresar de manera verbal, pero sí en su conducta, ¿no? Que muchas veces el alumno se muestra agresivo, que le pega mucho a las niñas, porque a mí me pasó. Y yo le dije, bueno, ¿por qué le pegas a las niñas? Y específicamente a sus compañeras. Y él me respondió, como usted dice, no le podemos decir directamente, ¿no? Pero sí de alguna u otra manera el alumno te da una respuesta. Y me dice, porque mi papá le pega a mi mamá. La planea. Aquí planear aquí en Tabasco es darle con el machete. Eso es planear. Entonces él dice, porque mi papá planea a mi mamá, dice. Entonces yo investigué qué significaba planear. Entonces para él ya era un hábito, ya era un estilo de vida el que su papá le pegara a su mamá. Entonces ya había ahí, a través de su conducta, le estaba mostrando que algo pasaba en su casa, en su hogar, y que necesitaba ayuda. Era un grito de auxilio. Entonces no debemos nosotros pasar esa parte desapercibida porque estamos actuando por omisión. Y muchas veces no queremos actuar porque decimos, no me quiero meter en problemas, pero ya estamos ahí, ¿no? Entonces tenemos que actuar como docentes para poder ayudar a nuestros estudiantes a transformar esa parte de su vida, de su estilo de vida. Gracias, maestra. Un placer. No nos va a dar tiempo de despedir. Un placer volver a coincidir con usted. Muchísimas gracias. Fue muy fructificante esta materia, de mucha utilidad para nuestra práctica docente. Fue un placer coincidir con ustedes en esta maestría. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Eva Guadalupe, a ustedes por darme la oportunidad de ser su docente y transmitir un poquito, un granito de arena en su proceso formativo. Créanme que también es, aparte de que es muy gratificante poder formar y poder otorgar este conocimiento, ¿por qué? Porque es algo que nuestra sociedad nos demanda a gritos, ¿verdad? Y más cuando nosotros trabajamos con pequeños, si bien es cierto, en todas las edades es importante generar un cambio, pero qué mejor también empezar a más temprana edad, porque es precisamente cuando nosotros podemos empezar a generar un cambio social. Si existen, como en el caso que Eva nos comentaba, este tipo de alumnos que desafortunadamente ahora vemos que son sujetos pasivos de violencia, porque así se le denomina, el niño está replicando esta conducta, primero quizás para hacer valer, ¿no? Yo soy el hombre, yo tengo el poder, pero también por la otra cara de la moneda es esta forma de auxilio. Mi mamá está pasando esto. Necesitamos Ah, que no sabía. oye, Dale ahí. damos este tipo de atención. Y esto, por supuesto, que si yo lo replico es porque lo tengo presente. Y en lugar de yo estar poniendo atención en clase, tengo quizás muy en cuenta que mi mamá ahorita quizás quedó con un golpe, quizás está ensangrentada, quizás mi papá, yo vengo a la escuela y él está pegando a mi mamá. Entonces, yo no puedo estar al 100% en un proceso formativo porque todo esto es lo que traigo arrastrando, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es, como nos decía Eva, poder identificar esto, poder, por supuesto, tejer redes de apoyo, porque Bien estos redes pesado. de apoyo son los que nos van a ayudar para generar una mejora en el alumno, para generar un cambio, pero un cambio positivo, porque como bien comentaba también Luis Enrique, hay cuestiones positivas o negativas que se tienen dentro de, de nuestra casa y que todo esto la escuela por una varita mágica no lo va a poder cambiar, pero si trabajamos de manera conjunta, por ello hay especialistas para que ellos sepan mediante las vías correctas cómo poder ir supliendo estos vacíos y empezar a generar estos cambios, ¿no? Y repito, ¿por qué es integral? Porque así como va a tener una mejora en su persona, por supuesto va a tener una mejora también en la escuela, una mejora en su comunidad, una mejora en la relación, en este caso con las niñas, que es con quienes él ha tenido esta agresión, porque lo quiero pensar que las niñas ya se alejan. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir esta agresión. Entonces él empieza a ser rechazado socialmente hablando y si el niño continúa con estas prácticas,
cómo va a continuar, no nada más afectando a la sociedad, sino también el rechazo social a esta persona y que probablemente va a generar otro tipo de conductas que van a ser mucho más difíciles de poder atender conforme él vaya creciendo. Entonces, ¿qué tan importante es identificar desde el momento en que nosotros lo tenemos para luego entonces trabajar de manera conjunta? Gracias, Evita, y también es un placer coincidir con ustedes. Cerramos contigo, Ángeles, por favor. Sí, buenos días, maestra, y buenos días a todos. Bueno, en este caso, pues bueno, yo pertenezco al equipo de USAER, ¿sí? Soy maestra de apoyo pedagógico, soy psicóloga. Y bueno, un punto clave nada más en lo que se estaba diciendo, maestra, en cuestiones, por ejemplo, en el apoyo a nosotros, las canalizaciones que hacemos, por ejemplo, a psicología, porque sabemos de antemano que nosotros ya no podemos atender al alumno directamente, ¿verdad? Pero más, sin embargo, sí buscar y complementarnos de manera integral, como usted lo mencionaba, ¿sí? En cuestiones tanto en la institución, obviamente con la comunidad en este caso, ¿no? Papás y alumnos, ¿no? Y docentes. Entonces, mi pregunta va, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, hacemos las canalizaciones de atención, ¿sí? De alumnos o alumnas, ¿sí? A ciertas instituciones, ¿sí? Entonces, vamos a poner, ya le dan la cita y todo, pero resulta que el papá o el tutor en este caso no los lleva. Nosotros en este caso estamos cumpliendo en la atención, pero por ejemplo, si ya no lo llevan, por ejemplo, ahí cuál sería el respaldo en este caso para nosotros como docentes, como institución educativa, ¿sí? Ya con todo esto que está pasando ahí, ¿cómo nosotros podríamos cubrir que no es omisión? Porque en este caso nosotros estamos cumpliendo, pero la parte de la familia es donde no están cumpliendo. Ahí es mi ¿Qué pregunta. hacer? Usted me pregunta, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo atiendo? Ok, les voy a dar rapidito el camino porque ya me están mandando mensajes el otro grupo que tengo después de ustedes que se agregaron a la sala pero que estoy en otra clase. Y en efecto, bueno, entonces, les decía, cuando nosotros, ejemplo, yo, Ángeles, ¿verdad? Tu caso, yo, Ángeles, canalizo todo lo que ustedes hagan, ya sea como Eva, docente frente a grupo, lo canaliza Ángeles, porque eso usa Ángeles, no me corresponde, pero no me quedo con un no me toca. Yo busco redes de apoyo y veo el DIF municipal o DIF regional o DIF estatal, porque existen diferentes zonas y cada una tiene psicólogos que de manera gratuita brindan este tipo de atención. Entonces, desde Eva al momento de canalizarla a Ángeles, lo tiene que hacer de manera oficiosa para que Eva empiece a tener un respaldo. Eva lo remite con Ángeles. Ángeles no le corresponde, pero no me van a estar peloteando al niño, porque si no también ahí hay una dilación. Entonces también lo que no queremos que pase es que haya una temporalidad y que en ese tiempo no se haga nada. Entonces es identificar realmente quién es el área competente para que pueda atender. Entonces, Ángeles, no me corresponde, pero yo sé en dónde le van a brindar porque yo identifico que existe esto y esto y esto. Yo atiendo al niño, veo lo que me corresponde como Ángeles, voy a brindar la atención, pero identifico que hay estas otras cuestiones que también se tienen que atender de manera conjunta y esto yo ya lo canalizo hacia, no sé, DIV municipal, ¿verdad? También Ángeles lo tiene que hacer de manera oficiosa. Pero si cualquiera de nosotras nos encontramos que el padre de familia no coadyuva, porque es otra de las barreras que tengo, entonces, por eso les digo que nos va a requerir un poquito de tiempo, pero lo tenemos que hacer. Yo docente, en acompañamiento, si es o debería de ser, de mi superior jerárquico, mi director, o si el director no quiere, bueno, al menos yo como docente puedo acudir ante el DIF municipal, cuenta con un área de procuraduría que se llama Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, así se llama, que es adscrita al DIF municipal. Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de ahí, es cuando nosotros vamos y damos una comparecencia, es decir, vengo a manifestar que yo soy maestra frente a grupo de shalala, 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 y esto no es, no tengan miedo, porque hablar de procuradurías, digo, ¿qué va a pasar? No. La procuraduría es una instancia administrativa. Ojo, entra para llamar a los papás, para decirle, a ver, esto y esto y esto está pasando, la maestra vino, realizó esta y esta y esta canalización, no está cumpliendo, tiene usted que cumplir, porque si usted no cumple, ahora sí,
doy parte al Ministerio Público, porque recordemos que también los padres de familia tienen una responsabilidad y no es si quieren, ¿verdad? Si nosotros como docentes estamos cumpliendo con nuestras labores en mejora del niño, con mucho más responsabilidad deberían hacerlo los papás, pero hay papás que no lo hacen. Entonces, una autoridad le va a decir, a ver, como cuando nosotros llamamos la atención, a ver, esto es lo que tienes que hacer, no lo haces. Ah, entonces vamos a dar parte a esto. Lo mismo haría una procuraduría, en otras palabras, ¿verdad? Ya tomaría tu comparecencia, mandaría a llamar porque tienes que tener la dirección de donde vive el niño, manda mediante un citatorio a comparecer a los padres de familia. Cuando llega, se le da lectura a la declaración, ellos manifiestan y también se comprometen. Y si continúa la omisión, entonces ya la procuradora da vista al Ministerio Público porque también ahí hay una cuestión de abandono, porque abandono no únicamente es que yo dejo a mi hijo ahí, no, abandono es desde que no hay una responsabilidad en cuanto a su atención en la escuela, en su alienación, es decir, en cuanto a su aliño personal, en cuanto a una serie de cuestiones integrales, pero por eso entra la procuradora del DIF, porque en otras palabras así se le llama, pero es la procuradora de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia. La procuradora se supone que es la instancia a través de la cual el Estado tutela o protege al niño. Entonces, lo que la procuradora hace es velar porque el niño esté bien. Y si quien está fallando es papá o es mamá o son los dos, entonces primero les llamo la atención, como si la procuradora fuera el papá o la mamá. No cumples, entonces ahora sí, yo ya no puedo hacer más, pero doy vista al Ministerio Público porque ya hay un delito, porque eso está generando una vulneración en la cuestión psicológica, en la cuestión física, en la cuestión de materia de educación, y ahí ya estamos hablando de una violación a los derechos humanos. Y eso sí ya constituye un delito, ¿verdad? Entonces ya la autoridad determinará el tipo de sanción que tiene que hacer, pero ese es el camino que se debe hacer, estimada. ¿Sale? Bueno, estimados maestrantes, ha sido un placer haber coincidido con ustedes. Me encantaría quedarme otra hora, pero ya nos indica la plataforma que hemos culminado y también su servidor ahorita tiene otra sesión virtual. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el Bueno, el momento que tema. la servidora le compartan, con muchísimo gusto se las comparto en la plataforma y quienes deseen puedan de nueva cuenta volver a validar el contenido. ¿Escuché un audio por ahí? ¿No? Ok, bueno, hasta luego. Que tengan excelente fin y puente largo. Bendiciones hasta Tabasco. Gracias igualmente.